Hola a todos, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver el funcionamiento, ahora sí, del rectificador trifásico de media onda. Bueno, aún no es el completo, pero era necesario primero conocer el background de los rectificadores para poder comprender el funcionamiento del rectificador trifásico. Eh, por ejemplo, en el caso de los automóviles tenemos el rectificador trifásico pues de onda completa, ¿no? ¿Por qué trifásico? Un breve recordatorio recuerda que el rotor, dijimos, era como un imán, un electroimán, es decir, son bobinas que al alimentarlas se convierten en imanes, y esos imanes, por la inducción de Faraday, inducen un voltaje en el estator, ¿no? ¿Qué es el estator? Son tres bobinas independientes que te van a generar un voltaje oscilante en cada una de ellas, pero desfasadas 120 grados centígrados, ¿no? Es decir, desfasado quiere decir que la señal está separada 120 grados con respecto a la primera. Entonces son tres señales desfasadas. Por ejemplo, el inicio es aquí, el inicio de la segunda bobina es acá, bueno, el voltaje de la segunda bobina, y el inicio de la otra bobina va a ser hasta acá, ¿no? Entonces tienes una, dos, tres. Tres voltajes diferentes de un valor de más menos 14 volts, ¿no? O sea, un voltaje pico pico de 28 volts aproximadamente, puede ser menos, obviamente. Bueno, vamos a analizar ahora cómo es que se rectifica esa señal, es decir, cómo podemos obtener el voltaje AC al voltaje DC, ¿verdad? Bueno, pues en este caso vamos a ver lo que es el rectificador de media onda y el último video vamos a ver lo que es el de onda completa, ¿vale? Entonces, ¿qué dijimos que era el estator? El estator básicamente eran tres bobinas de estas, ¿no? Que estaban conectadas, podía ser en delta o en estrella. Ahorita no es importante este asunto, pero lo que nosotros vamos a ver aquí, estos verdes son bobinas, esta es una bobina, esta es una bobina, esta es una bobina. Este es un circuito independiente, ¿no? Eso es otro circuito. Este nada más te muestra cómo se configuran las bobinas, y aquí es cómo se arregla el rectificador, es decir, cómo se configura un rectificador. Entonces, fíjate, esta bobina te va a generar un voltaje alterno, es decir, esto realmente es una fuente así, ¿no? El voltaje 2 también lo puedes convertir en una fuente de voltaje alterna, y el voltaje 3 una fuente de voltaje alterna, ¿verdad? El rectificador de media onda va a tener, como en el caso del primer video, dijimos que teníamos una fuente, por ejemplo, alterna, y le conectábamos un diodo, ¿verdad? Un diodo y una resistencia de carga, RL. Ok, bueno, pues fíjate, ahora vas a tener tres fuentes de voltaje, una fuente de voltaje aquí, una fuente de voltaje, esta es B1, este es B2, como dice ahí, y esta es B3, ¿no? Entonces tienes tres fuentes de voltaje. Entonces, para rectificar la media onda necesitas forzosamente un diodo por cada bobina que tú tengas. Entonces tenemos el diodo D1, el diodo D2 y el diodo D3. Ahora, recuerda, la conexión de las bobinas, esto se le llama neutro, ¿vale? Es la conexión en neutro que va a ser nuestra tierra, digamos. Desde ahí vamos a medir la referencia. Entonces esta cosa es el neutro, ¿no? Neutro. Vale, entonces vamos a analizar cuál va a ser el voltaje de salida que vamos a medir después de la resistencia. Bueno, en la caída de voltaje que vamos a medir aquí en la resistencia. Recuerda, siempre necesitamos un dispositivo en el cual vamos a medir la caída de voltaje. Podemos suponer una resistencia, por así decirlo, ¿no? Pero recuerda, cuando hablamos de resistencia estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Puede ser una computadora, puede ser, no sé, un sensor, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en el caso más genérico, vamos a ver que vamos a analizar la caída de voltaje en la resistencia. Ahora, si vamos a lo que nos corresponde, ¿cómo podemos entonces analizar el comportamiento de este circuito? Bueno, imagínate, vamos a ponerle aquí. Esta gráfica representa el voltaje que te está ofreciendo cada bobina. Imagínate que la roja sea, bueno, vamos a decir, el azul es el voltaje 1. Entonces, más, déjame borro estas cosas. Bueno, ya sabemos que el centro es neutro, ¿no? Por ejemplo, el azul es un voltaje 1, ¿verdad?
Entonces vamos a usar ese color para transformar esta bobina en una fuente de voltaje, ¿no? Y le vamos a poner que es el B1. Después, el rojo va a ser, por citar un ejemplo, el voltaje 2. Entonces le ponemos aquí, y este da un voltaje 2. Y después el verde, que va a ser acá, va a ser el voltaje 3, ¿vale? Ahora imagínate que entonces, si tú ves con el osciloscopio desde este punto al neutro, vas a ver esta forma de onda, la azulita. Si tú mides de acá al neutro, vas a ver la forma de onda roja. Y si tú mides de acá al neutro, vas a medir la onda verde, ¿vale? Entonces, estás de cuenta, estas son las señales de entrada. Muy bien. Ahora, vamos a analizar qué es lo que pasa o cuál es el voltaje que cae en la resistencia. Solamente un pequeño detalle. Recuerda que la última vez lo que hicimos fue, para no manejar fuentes de voltaje alternado, podríamos tomar valores discretos. Por ejemplo, digamos, ¿qué será? En este punto, mira. Por ejemplo, en este punto, digamos que aquí vale, vamos a poner otro color, que aquí vale, digamos, 10 volts en ese punto, pero en ese mismo instante de tiempo va a valer, digamos, 5 volts esta señal, y la roja pues va a valer menos 14, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí en la entrada del diodo vamos a tener aquí menos 14 volts, en el diodo 2. En el verde vamos a tener 5 volts, entonces vamos a ponerle aquí que caen 5 volts en esa línea, y aquí vas a tener 10 volts, ¿vale? ¿Por qué te pongo esto? Porque, fíjate, como está polarizado inversamente, entonces este diodo no va a conducir en ese punto, ¿verdad? Pero lo interesante es que, por ejemplo, el diodo 2, 5 volts, es un voltaje positivo. Es decir, que la corriente sí va a poder circular por ese diodo, porque dijimos que necesitamos 0.7, ¿no? Entonces sí va a circular por este punto, ¿no? Y llega aquí, entonces aquí vamos a ver en este nodo que va a haber 5 volts, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle? Que el diodo D1 también va a conducir, y conduce 10 volts. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a sumar el voltaje? Esta es la pregunta, ¿no? Uno te da 10 y otro te da 5, es decir, dos están activos. Entonces, si recuerdas la ley de voltaje de Kirchhoff, o de Kirchhoff, como quieras decirle, dice que no puede haber varios voltajes en un nodo, ¿no? Solamente le va a corresponder un solo voltaje, ¿vale? Entonces, ¿cuál vamos a elegir? ¿El del 10 o el de 5? No puede ser la suma, no puede ser 15, ¿verdad? Porque pues, ninguna señal te va a dar más de 14 volts. Entonces, ¿quién va a ser la señal? ¿10 o 5 volts? Bueno, si te acuerdas del video pasado, dijimos que vamos a obtener, el voltaje va a ir de más a menos. Por lo tanto, el voltaje que vamos a obtener aquí va a ser el máximo, el más grande. Recuerda, vamos a obtener la medida del más grande al más pequeño. Entonces, el voltaje que va a dominar aquí va a ser el de 10 volts. Entonces, vamos a obtener solamente 10 volts, ¿vale? Bueno, dicho y aclarado ese punto, ahora sí vamos a hacer el análisis puntual de los diodos, ¿no? ¿Cómo van a conducir los diodos? Bueno, déjame borrar acá también. Lo que vamos a hacer va a ser irnos por partecitas. Simplemente con ese truquito que acabamos de sacar ahorita, en el paso anterior, vamos a analizar las curvas que están acá, las curvas de entrada, y vamos a ver lo que sale acá en la resistencia. Fíjate, vamos a empezar por algo muy simple. Tenemos este mismo diagrama, es exactamente lo mismo que el pasado, pero vamos a analizar, el área de interés de análisis va a ser lo que está encerrado en el cuadrito. Esta es la entrada y esta es la salida, es decir, va a ser la resistencia, va a ser el voltaje que vas a leer en la resistencia, ¿vale? Y esto pues es la entrada, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos, entonces el primero es el azul, el otro es el rojo y el otro es el verde, ¿no? Entonces, bueno, este es el azul, es un voltaje, el B2 es la fuente de voltaje y el verde es el de abajo, ¿no? Muy bien, entonces chécate. Por la fuente B1, tenemos aquí la fuente B2 y la fuente B3. Ahora, en este periodo de tiempo,
visualmente cuál es el voltaje más grande. ¿Será el azul? ¿Será el rojo? ¿O será el verde? Y aquí es cuando me voy a esperar, así como si estuviéramos en Dora la Exploradora. Me espero un segundo para que contestes. Exactamente, es el verde. No, es cierto, es el azul. Es el azul. Entonces, fíjate, en este instante de tiempo que seleccionamos aquí, el azul es el que tiene el voltaje más grande, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es que bueno, vamos a ponerle un poquito más grande. ¿Cuál va a ser el diodo activo? El diodo activo va a ser el D1, ¿vale? Y los demás no van a tomarse en cuenta. Entonces aquí va a caer un voltaje y que va a caer a tierra, ¿no? O bien va a llegar al neutro, ¿no? Aquí, y se cierra el circuito, es decir, se cierra el voltaje en la bobina. Entonces aquí va a caer, se va a polarizar más y menos, ¿verdad? En este instante de tiempo. ¿Y cuál va a ser entonces el voltaje que vamos a ver en el resistor? El voltaje que vamos a ver en el resistor es precisamente ese voltaje que te da, bueno, si te acuerdas, la salida va a ser exactamente igual a la entrada, pero con una pequeña caída de voltaje, dijimos 0.7. En este caso vamos a decir que es despreciable, ¿verdad? Entonces la caída va a ser exactamente la forma de onda del de arriba, ¿vale? A la misma altura y todo. Muy bien, perfecto. Entonces eso es en el caso pasado, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el siguiente instante de tiempo? Es decir, ahora vamos a tener, por ejemplo, ese instante de tiempo, ¿quién va a dominar? En este instante de tiempo, si te fijas, el azul y el rojo pues tienen valores pues, positivos y negativos, ¿no? Pero quien domina realmente es el verde, ¿no? ¿Quién dijimos que era la bobina que te da el verde? Era precisamente esta bobina. Este es B3, ¿verdad? Entonces la corriente va a salir por aquí, va a llegar por aquí, va a activar el diodo D3, fíjate, sube a este punto y baja por la resistencia. Nuevamente se polariza de la misma forma. ¿Qué significa esto? Que la señal de salida va a ser positiva, ¿vale? Entonces la corriente llega por aquí y vuelve a insertarse al neutro, ¿vale? Entonces la forma de onda de salida va a ser exactamente a la de la entrada, es decir, aquí vamos a tener verde, ¿vale? Muy bien. Ahora, el siguiente paso es analizar otro instante de tiempo, que sería ahora fíjate, el máximo, la señal máxima es ahora el rojo, ¿verdad? El verde y el azul pues tienen variaciones en voltaje, pero el rojo siempre va a ser máximo en este instante de tiempo. ¿Qué significa? Significa que la bobina de en medio, perdón, esta bobina, recuerda, esta es la roja, ahora va a emitir una corriente por aquí, va a activar este diodo, va a venirse para acá. Importante y algo que no señalé, la corriente sí puede venirse hacia abajo, ¿verdad? Pero como va a venir hacia abajo y se va a topar con esta barrera, pues no puede pasar hacia acá. Igual aquí arriba, mira, aquí va a llegar a este punto y se puede ir hacia el D1, pero se va a topar con esta barrera, entonces no va a poder pasar a través de esos diodos, ¿verdad? Lo que va a hacer, no le queda de otra, es que irse por la resistencia y se va a polarizar de forma positiva y negativa, es decir, que a la salida vamos a tener un voltaje positivo, ¿vale? Entonces la corriente viene por aquí y llega a la tierra, si quieres ahí dejarle, o llega al neutro. Entonces, la forma de onda de la salida va a ser exactamente igual a la forma de onda de la entrada, pero pues 0.7 volts menos, ¿verdad? Muy bien. Y así nos podemos ir, el proceso sería exactamente el mismo, ¿verdad? Acá volvemos a analizar y el azul va a ser la forma de onda que vamos a obtener si hacemos el mismo análisis. Pero bueno, solamente para recalcarlo, vamos a hacerlo nuevamente, mira. Entonces el azul dijimos que era esto, ¿verdad? Eso quiere decir que esta fuente emite una corriente para acá, pasa al diodo. Claro que se puede ir para abajo, pero ¿por qué no va a pasar hacia abajo? Porque aquí hay una barrera y aquí hay una barrera, ¿no? Entonces no hay corriente, no puede circular la corriente, solamente le queda irse por la resistencia, la polariza igual, más, menos, y llega a tierra, o llega al neutro, que el neutro es la tierra, ¿no? Entonces básicamente vas a obtener esta forma de onda, que dibujándola, vamos a obtener la forma de onda final, o sea, lo que nosotros, si ponemos aquí un osciloscopio o un multímetro, vamos a ver que obtenemos esta forma de onda, ¿sale? Digamos, esa ya la consideramos como algo en DC, ¿no?
Sí se ve que hay una variación muy grande, pero luego vamos a ver cómo podemos convertir esta señal en DC. Muy bien, pues esto, como te puedes dar cuenta, está muy sencillo de entender. Muy sencillo de entender en el sentido de que si tienes experiencia en el rectificador de media onda con un diodo y de onda completa con los 4 diodos, con una sola fuente alterna, puedes muy fácil comprender ahora el funcionamiento de esto, ¿vale? Para terminar el video vamos a simular en Proteus este sistema, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a lo siguiente. Ok, entonces abrimos Proteus, ejecutamos con administrador, le damos que sí. ¿Sale? Entonces ya se empieza a abrir la pantallita. Abrimos un... Uy, es que no veo por el lado de la cámara. Abrimos un nuevo proyecto rápidamente y le ponemos rectificador trifásico de media onda. Ok, le damos siguiente, todo por default. Por el momento esto no nos interesa, lo único que queremos es simular. Vamos a buscar aquí los componentes, te vas a P y le pones, creo que ya hay un voltaje trifásico para no quebrárnosla. Ah, sí, mira, este componente te da un voltaje trifásico, ¿no? En caso de que no quisieras usar esto y quisieras usar el alternador, pues le pones alternator y lo copias 3 veces. Pero por ejemplo, este ya te da el trifásico, entonces ya hay que usar el dispositivo para que nos genere la onda trifásica, es decir, ahí están las 3 bobinas, digamos, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un diodo, ¿verdad? Entonces diode y el genérico le ponemos OK. ¿Qué más necesitamos? La resistencia, ahí está, y le damos OK. Eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Vale, entonces vamos a colocar el voltaje, aquí mira. Entonces ponemos el voltaje. Aquí en las 3 terminales te va a dar la forma de onda de todas las señales. Vamos a darle doble clic para modificar sus características. Por ejemplo, la amplitud, vamos a ponerle son 14 volts. Recuerda, 14 volts hacia arriba y 14 volts hacia abajo. La frecuencia, simplemente para visualizarle, vamos a poner 100, ¿no? Y ya está. Creo que eso es todo. La terminal acá es el terminal neutro, por lo tanto esa va a ser nuestra tierra, ¿verdad? Dijimos. Entonces vamos aquí a esta parte, le damos terminal de tierra y hacemos la conexión. Ahí está. Antes de proceder a poner los demás componentes, vamos a verificar con el osciloscopio que realmente nos esté dando las ondas que queremos. Entonces, esta la conectamos al canal A, esta la conectamos al canal B y esta la conectamos al canal C. Recuerda, el A es el amarillo, B es el azul y el C es el rojo. Vamos entonces a iniciar la simulación y ahí está, mira. Son las 3 ondas, vamos a tratar de ponerlas en un mismo lugar y ahí está. Entonces son 3 ondas del mismo amplitud pero desfasadas 120 grados, ¿verdad? Entonces paramos la simulación. Por el momento voy a quitar estos cables. El osciloscopio no lo voy a eliminar, lo voy a dejar ahí. Simplemente lo voy a mover un poquito hacia acá. Ahora sí, vamos a construir nuestro diagrama, ¿vale? Entonces nuestro diagrama son 3 diodos. Cada salida va un diodo, entonces vamos a poner 3, 1, 2, 3, ¿va? A eso no le modificamos ningún parámetro, entonces lo conectamos directamente, ¿sale? Lo conectamos directamente. Aquí, los 3 diodos se van a unir a un mismo punto, ¿verdad? Entonces van aquí y va aquí. Y de este mismo punto en común va a ir a la resistencia. Entonces vamos a poner la resistencia, le ponemos que rote anticlockwise para que la ponga vertical. Unimos aquí la parte superior y esta parte la mandamos a tierra. Puedes poner un canal a tierra o puedes conectar la tierra. Si quieres vamos a poner la tierra nosotros independientemente, no hay problema. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vale. Nuevamente, vamos a hacer las mediciones. El A está acá. El B va a ser la medición de la bobina en medio, la bobina central. Y este va a ser... vamos a ponerlo por acá abajo. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer ahorita es conectar y ver las ondas que están saliendo de aquí. ¿Qué más nos interesa ver? El canal de salida, ¿no? Que es el voltaje que está cayendo en la resistencia R1. Ya está, este es el rectificador de media onda, le damos clic y empieza la simulación. Si te fijas, A, B y C son las ondas que vienen de las bobinas, por ejemplo a una altura de 14, 14, y
Fíjate lo interesante, el canal D es la rectificación de, bueno, es, ¿cómo se llama? Es la señal de salida de la tapa rectificadora. Si te fijas, pues tiene una amplitud de como de 7 volts, ¿no? Muy bien, pues bueno, con esto terminamos la etapa de rectificación de media onda trifásica. En el siguiente video vamos a ver ahora sí la rectificación completa y qué es el dispositivo que tiene el alternador a su salida para convertir alterna a voltaje, ¿vale? Bueno, pues entonces paramos aquí la simulación. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Adiós.